Luchar contra uno mismo es agotador, contra el hecho innegable de que ya nada volverá a ser como antes, porque las cosas que han ocurrido no se pueden cambiar, por mucho que sueñes, una y otra vez, que vuelves a ese momento, al punto exacto en que todo se desmoronó. Aún así, lo intentas. Regresas a ese instante fatídico. No importa si es dormida o despierta, porque hace tiempo que el deseo y la impaciencia no distinguen entre las pesadillas y los recuerdos. Te colocas frente a tu destino y en lugar de dar un paso adelante, das 2 hacia atrás. Solo 2, suficiente para evitar el desastre. Los recreas en tu mente sin descanso. Te sumerges en ese bucle infinito en el que miras cómo tus pies retroceden y te apartan del dolor, del sufrimiento, de ese crujido que acompaña a un sueño cuando se rompe, en trocitos tan pequeños que jamás podrás recomponerlo. 2 pasos. Solo 2. Suficiente para alejarte de las sirenas que anuncian la tragedia, para acercarte de nuevo a los aplausos y la admiración, a ese mundo en el que importas, donde no eres invisible y floreces cada vez que pisas un escenario, a un mundo en el que existes, en el que posees el control. Por eso sigues intentándolo. Cierras los ojos, regresas a ese segundo decisivo y mientras contienes el aliento, das 2 pasos hacia atrás. Aguardas con el corazón en un puño y suplicas en silencio. Por favor, por favor, por favor. Como si ese mantra fuese un hechizo y tu mente, el corazón de una bruja invocando la magia. Sin embargo, las cosas que han ocurrido no se pueden cambiar. No existe un conjuro que pueda deshacer el pasado. Ocurrió y permanecerá. Yo di un paso adelante y aquel coche no pudo esquivarme. Puede que estuviera escrito, que fuese una casualidad. No pude predecirlo. Dejé de ser la princesa y me convertí en un cisne para siempre. Punto final. Y el principio. ¿Cómo se ignora lo que late en tu interior? ¿Cómo se recupera el rumbo de una vida trazada por una mentira? Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado en cuerpo y alma por el ballet. Trabaja como solista en la Compañía Nacional de Danza y los ballets más prestigiosos han puesto sus ojos en ella. Sin embargo, un grave accidente acaba con su futuro prometedor. El único mundo que Maya conoce se ha derrumbado. Su abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos, la culpa por lo sucedido. La ausencia de su madre pesa más que nunca. Y un hallazgo fortuito abrirá una profunda herida. Un viaje inesperado, una chica incompleta y una verdad escondida en una caja de música. A veces, dejar que suceda es todo lo que necesitas. Capítulo 1. Comenzando de nuevo. Quizá Antonio tenía razón y la culpa era mía. Las cosas no iban bien entre nosotros desde hacía semanas. Discutíamos demasiado y siempre por el mismo motivo, mi actitud. Según él, yo estaba cambiando. Ya no era la misma de antes. Me mostraba fría y desinteresada. Ausente. Y en cierto modo, así era. Los últimos 6 meses habían sido una tortura para mí. La operación y la convalecencia en el hospital. La vuelta a casa y las semanas de rehabilitación. Los reproches constantes de mi abuela y su facilidad para hacerme sentir culpable por cada mal que asola la tierra. Probablemente los casquetes polares se están derritiendo porque, por una sola vez, hice algo sin su aprobación. Solo porque yo lo deseaba. Una sola vez y el castigo fue tajante. Creo que en el fondo se alegraba por el accidente. La satisfacción en su cara cada vez que pronunciaba un "te lo dije" o un "si me hubieras obedecido" era un cruel deleite en el que parecía regocijarse. Su mirada me gritaba "te lo mereces" cada vez que se posaba en mí, para después brindarme su perdón a través de una sonrisa condescendiente. Siempre, y cuando le ofreciese a modo de sacrificio cada segundo de mi existencia. Nadie debería ser responsable de cumplir los sueños de otra persona. Es imposible estar a la altura de unas expectativas que se alimentan de ilusiones y deseos nacidos del propio fracaso. Sin embargo, lo que más me costaba soportar era la incertidumbre. La espera me estaba consumiendo y no era capaz de pensar en otra cosa. Quizá Antonio tenía razón y lo había alejado de mí del mismo modo que a los demás, aunque yo habría agradecido un poco de empatía por su parte, algo más de comprensión y paciencia. Si bien conocía a Antonio desde los 15 años, cuando su familia se trasladó de París a Madrid por motivos de trabajo y él comenzó a dar clases en el Real Conservatorio Profesional de Danza, donde yo estudiaba, y sabía que era incapaz de mostrar esas habilidades emocionales. Ni siquiera era consciente de su nula pericia para ponerse en el pellejo de los demás. Y, pese a todo, yo había aprendido a quererlo con sus defectos, al principio como amigo,
y años después de un modo más íntimo, cuando ambos entramos en la Compañía Nacional de Danza como solistas. Aparte del ballet, Antonio era la relación más sólida y estable que había tenido en mis 22 años de vida. El único amor incondicional que me había permitido. Por ese motivo, me daba miedo perderlo. Necesitaba su afecto. Por ese mismo miedo, cerré los ojos y contuve el aliento cuando se pegó a mí bajo las sábanas y, aún somnoliento, deslizó la mano entre mis piernas. Presionó con sus caderas mi trasero y pude notar su excitación. Tomé aire y lo solté despacio. Me concentré en sus dedos acariciándome y en el calor de su pecho en mi espalda. La forma en que se apretaba contra mí. Abrí los ojos y miré las manecillas del reloj. 1 minuto menos para acabar con la agonía. Tragué saliva e hice una mueca de dolor cuando su dedo trató de abrirse camino en mi interior. Intenté relajarme, pero era incapaz de sentir nada. «Tengo que irme», susurré. Antonio gruñó junto a mi cuello y me dio un mordisquito en el hombro. «Oh, vamos, mira cómo me tienes». Empujó una vez más contra mí y comencé a impacientarme. «Llego tarde. Uno rapidito», forzó su acento francés, como si esa entonación fuese un afrodisíaco irresistible. A mí me molestó. Me zafé de él y me levanté de la cama. Mis ojos volaron de nuevo al reloj y una punzada de ansiedad me encogió el estómago. Agarré mi vestido de la silla. Desde la cama, Antonio resopló malhumorado y se tumbó de espaldas sin apartar los ojos de mí. ¿En serio? Joder, Maya. Ya nunca lo hacemos y yo tengo necesidades. Me pasé el vestido por la cabeza y fulminé a Antonio con la mirada. ¿Nunca? ¿Y lo de ayer? ¿Qué fue? Montárselo en un baño con la ropa puesta no cuenta. Puse los ojos en blanco y me senté para atarme las zapatillas. Durante un segundo contemplé las cicatrices que tenía en la pierna. Empezaban a aclararse y parecían más lisas al tacto. No estaba segura, porque aún evitaba tocarlas directamente con la mano. Me puse de pie y cogí mi móvil de la mesita. ¿Te marchas de verdad?, me preguntó, como si ver que me dirigía a la puerta no fuese suficiente. No puedo quedarme, ¿vale? Tengo cita con el traumatólogo en menos de 1 hora. Sus ojos se abrieron como platos y se levantó de un bote. No pude evitar recorrer su cuerpo desnudo con la mirada. Toda una vida dedicada al ballet lo había transformado en una escultura viviente de proporciones perfectas. Y tampoco sentí nada. ¿Es hoy?, inquirió sorprendido. Asentí y un nudo de pánico me cerró la garganta. ¡Mierda, lo siento! Lo había olvidado por completo. No pasa nada. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Casi. Prefiero ir sola. Vi el alivio en su mirada y eso sí que lo sentí. Un pequeño mordisco bajo la piel que me hizo apretar los dientes. Vino hacia mí y me rodeó con sus brazos mientras me besaba en la frente. Todo irá bien, ya lo verás. Volverás a bailar y serás primera figura. Ambos lo seremos y recorreremos el mundo. Danzaremos en los grandes teatros. Hablarán de nosotros como lo hacían de Fontaine y Nureyev. En el escenario somos una pasada, Maya. Me tomó por la barbilla y me hizo mirarlo a los ojos. Eran de un verde tan brillante que costaba creer que fuesen de verdad. Le dediqué una leve sonrisa. Era cierto. En el escenario nos compenetrábamos hasta convertirnos en uno solo. Funcionábamos como una única mente y confiábamos el uno en el otro. Nunca temí que me dejara caer. Ojalá todo hubiese sido igual de perfecto en nuestra relación personal. Luego te cuento, dije. Envíame un mensaje. Hoy tengo clase y después ensayo. Acabaré tarde. Vale. Le di un beso fugaz en los labios y salí del cuarto. Entré en el baño casi a la carrera. Tras asearme un poco, me tomé un momento frente al espejo. Observé mis ojos, tan oscuros que costaba distinguir las pupilas en su interior. El arco de mis cejas y el cabello castaño repleto de enredos que no había logrado deshacer, enmarcándome la cara. Me incliné hacia adelante y me miré más de cerca. Mi aspecto era tan distinto al del resto de mi familia. Mi abuela, mis tíos, mis primos, mi madre, todos ellos eran rubios y tenían los ojos claros. Sus facciones eran un reflejo de la sangre ucraniana de mi abuela que corría por nuestras venas. En la estirpe española de mi abuela bien predominaban la tez clara y el pelo pajizo. Yo era la excepción. Y siempre que reparaba en todas esas diferencias, no podía dejar de pensar que en alguna otra parte eran similitudes, rasgos que recordaban a otra persona. A él, fuese quien fuese. Salí del baño. Mientras recorría el pasillo, me llegaron voces desde el salón. Encontré a Matías y a Rodrigo desayunando en la mesa.
Ambos formaban parte del cuerpo de baile de la compañía y compartían piso con Antonio. Es curioso lo pequeño y hermético que es el mundo del ballet. Siempre lo he comparado con un minúsculo ejército al que sirves y dedicas todos tus esfuerzos. Trabajas 16 horas diarias, 6 días a la semana. Duermes por el ballet, comes por el ballet, respiras por él. Quizá por ello, los bailarines apenas nos relacionamos con otras personas fuera de nuestro universo de mallas y puntas. Entre nosotros nos entendemos, nos comprendemos. Convivimos la mayor parte del tiempo, ya sea entrenando, ensayando o durante las giras. «Buenos días», saludé. «Buenos días», dijo Matías. Rodrigo se puso de pie y acercó una silla a la mesa. «¿Te apetece un café?» «No, gracias. Lo último que necesito hoy es un chute de cafeína». Miré a mi alrededor buscando mi bolso y lo localicé sobre el sofá. Después me acerqué a la mesa y tomé la manzana que Matías me ofrecía, siempre tan atento. Le di las gracias con una sonrisa y un besito en los labios. «Hoy es el gran día», me dijo. «O el peor de todos», respondí. «No pienses eso, Maya. Seguro que irá bien». Lo miré a los ojos. Matías era mi mejor amigo, el único al que podía contárselo todo y no sentir que me juzgaba, con el que compartir mis preocupaciones y la sensación de soledad inherente al espíritu competitivo de esta disciplina, al que podía mostrarle mis lágrimas y cada carencia impresa en mis huesos y en el corazón. Es lo único que sé hacer bien. No puedo perderlo. Y no lo perderás. Como mucho, puede que Natalia te coloque en el cuerpo de baile hasta que recuperes el ritmo y te sientas segura. Después volverá a promocionarte para bailarina principal. ¿Lo crees de verdad? Claro. Desde que entró como directora de la compañía, hizo todo lo posible para que formaras parte del elenco. Te seguía la pista desde el conservatorio. Asentí, con el deseo crudo y feroz de que tuviera razón. Empecé a bailar a los 4 años y no había hecho otra cosa desde entonces. Incluso había sacrificado otros estudios para dedicarme en exclusiva al ballet, escalando día a día una cima para la que todos me creían predestinada. Tenía lo necesario para lograrlo. Y aunque el fantasma de una lesión es algo que siempre nos persigue a todos los que formamos parte de este mundo, nunca pensé que a mí me ocurriría, y menos de un modo tan absurdo. Capítulo 2. Intentando regresar. Me despedí de Matías y Rodrigo y abandoné el piso. Con el estómago revuelto, me obligué a comerme la manzana mientras bajaba los 3 tramos de escaleras hasta la calle. Fuera, el sol brillaba en un cielo despejado. Solo eran las 9 de la mañana, pero ya empezaba a notarse el calor. El verano irrumpía con fuerza en Madrid y junio avanzaba con unas temperaturas demasiado altas para esas fechas. Caminé mientras me ponía los auriculares y escogía al azar una lista de música en mi teléfono. Llegué al Lavapiés y bajé las escaleras hasta la estación de metro para dirigirme al Hospital 12 de Octubre. 30 minutos después, cruzaba la puerta principal del Centro de Actividades Ambulatorias y me encaminaba al bloque D, con un nudo en la boca del estómago. Saqué el ticket con el horario de mi cita y fui a la sala de espera. Frené en seco al verla sentada frente a la puerta de la consulta, de espaldas a mí. Tan recta, tan altiva. Llevaba el cabello rubio recogido en un moño perfecto, ni muy apretado ni muy suelto, en el que no había un solo pelo fuera de su lugar. Unas gafas de sol le cubrían gran parte de la cara, pero yo sabía que bajo esos cristales oscuros había unos ojos verdes y fríos, maquillados con tanta pulcritud como sus labios rojos. Olga Yarovenka, mi abuela. La mujer que me había criado desde mi madre me abandonó cuando yo solo tenía 4 años, porque lo de cuidar de su propia hija le venía grande. Se puso en pie nada más verme. «Llegas tarde», me espetó. «¿Qué haces aquí? Anoche no fuiste a dormir». Salí con Antonio, se hizo tarde y me quedé en su casa. «Ya veo lo mucho que te preocupa esta cita. Tu vida pende de un hilo y te dedicas a salir con ese galán que se cree el nuevo Sergei Polunin». Su tono de desprecio me espoleó como un latigazo. «¿Cómo puedes decir que no me preocupa? Quiero más que nadie seguir bailando. Y no habrías dejado de hacerlo si me hubieras hecho caso. Pero crees que sabes mejor que yo lo que te conviene. Y mira dónde has acabado». Fue un accidente fortuito. Nunca ha tenido nada que ver con mis decisiones. Abrió la boca para replicar, pero la voz de la enfermera la interrumpió. «¿Maya Rivet Yarovenka?» «Nosotras», respondió mi abuela. «¿No han visto el número en la pantalla? Perdone, nos hemos distraído», intervine. La enfermera nos indicó que entráramos en la consulta y mi abuela pasó primero.
Por un momento pensé en pedirle que saliera y esperara afuera. Después de todo, yo era una persona adulta que podía exigir privacidad. No tuve el valor y las palabras murieron en mi boca. Mi abuela no era una persona a la que contradecir y enfrentarse. Podía doblegarte con una sola mirada. Yo lo sabía por propia experiencia. Había vivido bajo su mano de hierro toda mi vida. Doctor Sanz, me alegro de volver a verlo, saludó ella. Lo mismo digo, señora Yarovenka, respondió mi traumatólogo desde su mesa. Llámeme Olga, por favor. No soy tan mayor. Él asintió y nos dedicó una sonrisa. Sentaos, por favor. Gracias. Con un gesto de concentración, el Dr. Sanz se puso a teclear en su ordenador. Su mirada se deslizaba por la pantalla, al tiempo que unas arruguitas aparecían y desaparecían en su frente. Tras unos segundos, sus ojos amables se posaron en mí. Bueno, Maya, ¿qué tal estás? Bien. ¿Sigues con la rehabilitación? Acude puntual a todas las sesiones, respondió mi abuela. El Dr. Sanz asintió sin apartar sus ojos de mí. ¿Dolores? ¿Calambres? ¿Inflamación? Nada de nada. Se encuentra perfecta, volvió a contestar ella por mí. Yo asentí en respuesta, aunque no era cierto. Tenía molestias en la rodilla y el tobillo solía dolerme a menudo cuando forzaba la pierna más de la cuenta. Sin embargo, no iba a confesarlo. El dolor ya forma parte del ballet sin necesidad de una lesión. Te acostumbras a él y se convierte en un elemento más de tu día a día. Además, yo quería volver a bailar y no iba a poner en riesgo esa posibilidad por algo que podía controlar con analgésicos y antiinflamatorios. Eso está bien, dijo él. Miró de nuevo la pantalla del ordenador y comenzó a clicar con el ratón. Desde mi posición pude ver cómo abría radiografías, analíticas y otras pruebas que me habían hecho unos días antes. Tragué saliva, cada vez más nerviosa, y empecé a tirar de un pellejito que tenía en el dedo. ¿Podrá volver a bailar?, preguntó mi abuela de repente. Su voz sonó como un azote y mis tripas se encogieron. Miré al médico y contuve el aliento mientras él alzaba las cejas. Sí, claro que podrá. Gracias a Dios, exclamó ella. Yo solté de golpe todo el aire que estaba conteniendo. Pero no de forma profesional como hasta ahora, lo siento, apuntó él en un tono compasivo. El suelo se abrió bajo mis pies y noté que mis ojos se llenaban de lágrimas. Me sostuvo la mirada mientras ignoraba la batería de preguntas que mi abuela estaba soltando casi sin respirar. Maya, tus análisis siguen mostrando las enzimas seca muy altas. Eso significa que el daño muscular es permanente. El resto de pruebas lo confirman. Tu pierna no soportará un año más de ballet profesional. Puede que ni siquiera medio. Ya tenías lesiones anteriores al accidente, bursitis, tendinitis, debilidad ósea. Hizo una pausa y se inclinó hacia adelante, buscando toda mi atención. Solo tienes 22 años, te queda mucha vida por vivir. ¿Quieres hacerlo con un bastón, en el mejor de los casos, o en una silla de ruedas para siempre? Negué con la cabeza. Nadie quiere pasarse su vida en una silla de ruedas, pero... ¿Y no hay nada más que pueda hacer?, pregunté casi sin voz. El Dr. Sanz apoyó la espalda en su sillón y entrelazó las manos sobre la mesa. Maya, no eres la primera bailarina a la que trato, y he visto de primera mano lo que esta disciplina le hace a un cuerpo. Con tu pierna en esas condiciones, habrá más lesiones que irán empeorando. Si regresas al ballet profesional, perderás mucho más que tu carrera. Mi abuela no dejó de maldecir mientras regresábamos a casa en su coche. Durante 40 minutos tuve que oír lo decepcionada y dolida que se sentía. Defraudada de un modo que jamás lograría compensarle tras haber sacrificado tantos años por mí. Me relató por enésima vez todo lo que había hecho por mi futuro, desde que empezó a darme clases cuando yo solo era una niña muy pequeña. Me había dedicado su tiempo para formarme en su academia de baile, y años más tarde, cuando entré en el Real Conservatorio de Danza Mariemma, continuó guiándome desde la sombra. Controlaba mi tiempo, mis estudios, lo que dormía, lo que comía, cómo vestía y hasta con quién me relacionaba. Crecí bajo sus alas, con la mirada puesta en una meta que ella también había decidido por mí. Debía convertirme en primera figura de la Compañía Nacional de Danza, ni más ni menos. Tenía que ser ese puesto en concreto y nunca se dio, ni cuando otras compañías se interesaron por mí. Con el tiempo descubrí que su obsesión ocultaba un motivo personal. Lo averigüé por casualidad, cuando a Fiodora, una de mis profesoras en el conservatorio y más tarde repetidora en la compañía, se le escapó que Olga había sido rechazada durante años en todas las audiciones a las que se presentó.
Ni siquiera llegó a formar parte del cuerpo de baile. Acabó montando su propia escuela de ballet en el barrio de Delicias, donde fue a vivir con mi abuelo después de casarse, y allí formó a decenas de niñas y niños para los distintos centros de danza y conservatorios. Sus angelitos, como a ella le gustaba llamarlos. Accedimos al ascensor desde el garaje y ella continuaba con sus reproches. Dejé de escucharla cuando entramos en casa y vi a mi abuelo junto al balcón abierto. Carmen, la mujer que nos ayudaba a cuidarlo, se encontraba sentada a su lado y le leía el periódico. Se detuvo al vernos. Mi abuelo ladeó la cabeza y su mirada perdida revoloteó por el salón al encuentro de nuestras voces. Hacía años que su visión se había ido deteriorando por culpa de la diabetes y ahora apenas percibía luces y sombras. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Qué ocurre? Se acabó. Eso es lo que ocurre. Toda su carrera por la borda. El esfuerzo de tantos años, la dedicación y el dinero invertido en su educación. Todo a la basura, gritó mi abuela. La miré sin dar crédito. ¿Dinero? Yo me había dejado los cuernos desde los 16 años para conseguir una beca tras otra. Durante los últimos 6 años no había necesitado su ayuda. Al contrario, colaboraba en casa todos los meses con el escaso sueldo que percibía de la compañía. Salario con el que ya no podía contar. Otro golpe que desmoronaba un poco más el castillo. ¿Maya?, me llamó mi abuelo. Alzó la mano y yo se la cogí. Me arrodillé a su lado y con la otra mano me palpó la mejilla. ¿Estás bien, cariño? No la trates como si fuese una víctima. ¿No ves que todo es culpa suya? Si me hubiera hecho caso como debía, por el amor de Dios, lo tenía al alcance de la mano. Unos meses más y lo habría logrado, rezongó ella con desprecio. Apreté los puños y no pude contenerme. ¿A quién te refieres? ¿A ti o a mí? ¿Cuál de las dos lo habría conseguido? Ella se quedó inmóvil y me fulminó con la mirada. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así? Todo lo que he hecho ha sido por ti, por tu potencial y talento. He sacrificado mi vida por ti, para darte la oportunidad de ser alguien, y lo estaba consiguiendo hasta que tú. Yo no hice nada. Estallé al tiempo que me ponía de nuevo en pie. Mi abuelo me apretó la mano y susurró mi nombre para hacerme callar. Un coche se saltó un semáforo y me pasó por encima. Deja de culparme. Las dos sabemos qué pasos te llevaron a ese momento. Solo tenías que hacer las cosas bien y seguir mis consejos, pero no. Tú no podías conformarte con la vida que tenías aquí. Preferías marcharte y ser una mediocre más en medio de la nada antes que convertirte en la prima ballerina absoluta. Bien, pues aquí tienes tu premio. Eres un fracaso, al igual que tu madre. Los ojos se me llenaron de lágrimas. No era justo que me tratara de ese modo. Aunque, ¿de qué me sorprendía? Ella había sido siempre así, agotadora, inconstante en su carácter y poco razonable. Vivir con ella era extenuante. Nunca tenía suficiente. Desde muy pequeña tuve que trabajar muy duro para complacerla, incapaz de soportar su desaprobación. Ella me llevaba al límite de mis posibilidades con una exigencia cruel y despiadada, mayor incluso que la de mis profesores más estrictos. Y seguía sin ser suficiente. Nunca sentí su afecto, ni el amparo de su protección. Daba igual lo importante que fuese la meta o el logro que pudiera alcanzar. Jamás me felicitaba o animaba, porque ser la mejor y seguir escalando hasta la cima era lo que se esperaba de mí. En cambio, no se cortaba a la hora de mostrar su desprecio si me equivocaba. Era implacable. Yo nunca había sido su nieta, sino su proyecto. En ese momento, mirándola a los ojos, lo tuve más claro que nunca. Me había transformado en una marioneta asustadiza y obediente, que siempre acababa bajando la cabeza y volviendo al redil. Pensé en mi madre y aunque mi cuerpo se rebelaba ante ese pensamiento, comprendí por qué huyó de aquella casa. Aunque en medio de esa huida también me abandonó a mí. Me di cuenta de que estaba a punto de desmoronarme. Sin embargo, no pensaba darle esa satisfacción y mucho menos pedirle el perdón que me exigía con su mirada. Así que salí del salón sin decir nada más y me encerré en mi habitación. Abrí la ventana para que entrara algo de aire y me senté en la cama. Contemplé el póster de Maya Plisetskaya que colgaba de la pared. El día que nací me pusieron su nombre, presagio de lo que después sería mi vida. Ojalá también hubiera heredado su espíritu libre y salvaje, la voluntad para defenderme y ser solo yo. Traté de evitarlo, pero el dolor, la tristeza y la amargura se apoderaron de mí. ¿Qué iba a hacer ahora? Saqué el teléfono y marqué el número de Antonio. Tras varios tonos saltó el contestador. Colgué y le envié un mensaje.
no ha ido bien. Llámame cuando acabes, por favor. Después me escribió Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido? Me limpié las lágrimas con la mano y me sorbí la nariz. Mal. Te recojo dentro de 30 minutos. ¿Y las clases? Tú eres más importante. Sonreí. Adoraba a Matías. Me asomé a la ventana y esperé hasta que vi a mi amigo caminando por la acera. Lo saludé con la mano y le pedí que me esperara abajo. En el salón solo se encontraba mi abuelo, y desde la cocina surgían las voces de Carmen y mi abuela organizando la lista de la compra y las comidas. Me acerqué a él y posé mi mano sobre la suya. Lo siento, susurré. Él esbozó una pequeña sonrisa. No has hecho nada malo. Y no te preocupes por ella, ya se le pasará. Es dura contigo porque la criaron de ese modo. Si hubieras conocido a su madre, la entenderías. Me mordí el labio con fuerza y asentí, aunque no estaba de acuerdo con él. Mi abuelo la adoraba y siempre la disculpaba, y arreglaba a su manera los destrozos que ella causaba. Solo que no todo podía arreglarse, y menos las personas. Un espíritu quebrado no se compone de trozos que se puedan pegar. Es como el agua que se escurre entre los dedos y se filtra en la tierra seca. Es la ceniza que queda tras el paso del fuego y se deshace con un pequeño soplo. Es un trozo de hielo bajo el sol. Desaparece y no hay modo de recuperarlo. Ya, musité. No es el fin del mundo, aunque pueda parecerlo maya. No olvides que cuando una puerta se cierra, siempre se abre una ventana. Y si la ventana también se cierra, golpeas la pared hasta abrir un agujero. Lo miré y le dediqué una sonrisa, a pesar de que sabía que no podía verme. Le di un beso en la mejilla. Voy a salir a dar un paseo. Ten cuidado. Me escabullí sin hacer ruido y bajé las escaleras a toda prisa. Matías me recibió con los brazos abiertos y me apretujó contra su pecho como si hiciese meses que no nos veíamos. Me miró a los ojos y chasqueó la lengua al ver que los tenía hinchados y rojos. Necesitamos una cerveza y un pincho de tortilla. Solo son las 11. Además, ¿qué pasa con tu dieta? Que le den a la dieta. Esta noche no ceno y listo. Matías. Susurré. Me preocupaba su salud en ese sentido, porque debía hacer muchos sacrificios para mantener su cuerpo esbelto y dentro de un peso aceptable. El problema era que del sacrificio a un trastorno solo había una línea muy delgada, fácil de cruzar. Lo había visto muchas veces a lo largo de los años y no todo el mundo lograba salir de ese agujero. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Conocí a Matías desde los 8 años, cuando ambos nos presentamos a las pruebas de acceso al conservatorio. Nos colocaron en el mismo grupo y compartimos los nervios de las audiciones. Hasta aquí llegamos por hoy. Si quieres seguir con esta fantástica historia en las partes que aún faltan, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así no te la perderás. ¡Hasta la próxima!